Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor bendiga su vida, su hogar, su familia. Vamos a leer el Salmo 51. El Salmo 51 está ambientado en esos días cuando el rey David cayó en su pecado con Betsabé y viene delante de la presencia del Señor arrepentido. De ahí sale este salmo maravilloso. Damos lectura entonces a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo no lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no lo despreciarás, oh Dios. Soberano y santo Dios, ayúdanos, Señor, a tener, Señor, esta clase de humildad para venir delante de ti y confesar nuestros pecados, nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados delante de ti, que eres un Dios santo. Te ruego, Señor, que coloques el poder de tu palabra, Señor, en cada uno de nosotros. Tú quieres, Señor, que cada uno de nosotros arregle cuentas contigo. Aquí estamos, Señor, en esa condición, Señor, que estuvieron aquellos que escucharon a Isaías en su tiempo, cuando les dijiste, Señor, que si sus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrían a ser como blanca lana. Oh Dios, trata con cada uno de nosotros. Haz tu obra en este momento, Señor, en aquellas vidas, Señor, que aún sienten que sus pecados no han sido perdonados. Señor, venimos delante de ti, Señor, a predicar, pero a la vez también en sentido de arrepentimiento delante de ti, oh Dios, porque eres un Dios santo, un Dios justo. Aquí estamos delante de tu presencia. Te ruego, Señor, que bendigas cada persona que se ha abierto para recibir tu palabra. Cada hogar, Señor, que está ahí atento a escuchar tu voz. Señor, nos ponemos en tu mano en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. El Señor le bendiga, amigos, hermanos. Aquí está la palabra del Señor delante de nosotros. Este Salmo 51, como le decía anteriormente, está ambientado en la caída del rey David respecto a su pecado con Betsabé. Cuando el profeta Natán vino y le dijo, había un hombre rico y un hombre pobre, le dice Natán. El rico tiene numerosas ovejas y vacas y el pobre una sola oveja.
Llegó un visitante a la casa del rico, pero éste no quiso tomar de su rebaño para atender a su visita. Tomó la única ovejita del vecino, la mató, preparó para atender a su visita. David, encendido en furor al escuchar esta historia, dijo: el que ha hecho tal cosa merece la muerte y debe pagar cuadruplicado el valor de la oveja del pobre, porque no tuvo compasión de él. Natán, con convicción del Espíritu Santo, le dice: tú eres aquel hombre, rey. Heriste esa espada a Urías y tomaste como mujer a su mujer. Dios le dice: haré levantar el mal sobre ti. El pecado que hiciste en secreto tendrá consecuencias a la vista de todos. David se arrepintió y dijo: he pecado contra el Señor. Después de esta visita del profeta Natán, se entiende que David prorrumpió en llanto delante de la presencia del Señor, en clamor delante de su presencia, en arrepentimiento, y dijo: ten piedad de mí, oh Dios. En la abundancia de tu amor, borra mis rebeliones. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi pecado. David se arrepintió delante de la presencia del Señor. Fue grande su caída, pero se arrepintió. Esta palabra es aplicable para toda persona que viene delante de la presencia del Señor, pidiendo perdón por sus pecados. El Salmo 51 es el clamor del rey David al ser confrontado por el profeta Natán. Este salmo es apropiado para la restauración de cada persona, para la restauración espiritual de cada persona que viene al Señor arrepentido, confesando su falta delante de la presencia del Señor y con humildad pidiendo perdón al Dios eterno para que nos lave, para que nos limpie. Mientras estemos aquí en esta tierra, siempre vamos a tener ocasión de caer de alguna manera, pero siempre debemos estar preparados, porque el Señor nos dice que tendríamos tentación, pero debemos orar para no caer en tentación. El proceso de restauración espiritual de David comienza con escuchar la amonestación del profeta Natán. Es necesario que nosotros escuchemos qué nos dice Dios, qué está diciendo Dios, quién habla hoy a su vida. Esta es palabra de Dios, está escrita en la Escritura y toda la palabra de Dios es útil para redarguirnos, para corregirnos, para enseñarnos a andar en justicia. Entonces, ¿quién habla hoy? Dios está hablando porque hemos apartado un texto de la Escritura y Dios habla a nuestro corazón. ¿Qué dice Dios? Está hablando de arrepentimiento. Está hablando de este deber que tiene cada persona de venir delante de la presencia del Señor arrepentido, y el Señor le va a escuchar, le va a restaurar y va a ser un asunto totalmente diferente de esta persona. Luego, ¿por qué Dios está hablando de arrepentimiento cuando ya debiéramos todos estar arrepentidos? Porque dice la Escritura que somos pecadores. Que Dios es santo y que somos pecadores y que cada uno de nosotros puede venir delante del Señor, confesar su pecado, y Dios, que es fiel y justo, perdonará nuestros pecados. Estamos hablando de arrepentimiento hoy día porque es necesario arrepentirse delante del Señor. ¿Por qué no hablar de refrigerio del alma? Porque necesitamos ser fortalecidos espiritualmente. ¿Por qué no hablamos del refrigerio del alma? Porque dice la palabra de Dios: arrepentíos para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Así que el arrepentimiento es un camino hacia el refrigerio espiritual. ¿Por qué no hablamos de victorias, mejor de las victorias que David tuvo con Goliat? Victorias fabulosas de la gloria del Señor revistiéndole. Porque para la victoria espiritual es necesario arreglar las cuentas con Dios. Para colocarnos la coraza de justicia, primero debemos ver si nuestro corazón está sano, está guardado en Dios, está limpio. Por tanto,
el hablar del arrepentimiento es un tema que es fundamental en estos días para estar en conexión con el Dios Todopoderoso, para estar en conexión con nuestro Dios. Luego, el proceso de restauración de David comienza con escuchar lo que dice el profeta. Señaló su pecado, simplemente reconoció que había pecado. Luego, es necesario venir delante del Señor con dolor por el pecado. Cuando se habla de contrición, cuando se habla de contrito, se refiere que la persona viene adolorido delante del Señor por haberle fallado a Dios, por haber fallado a otra persona. Cuando le fallamos al prójimo, también le estamos fallando al mismo Dios. Y David se arrepintió de todo corazón. La palabra del Señor dice que el corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. Y esta fue la condición que vino David, con un corazón entristecido por el pecado, a causa del pecado. Quiero decirle, hermanos, que en la enfermedad del alma, cuando el pecado corroe nuestro corazón como el cáncer, corta la relación que usted puede tener con Dios. Entonces corta lo más vital del ser humano, que es la relación que usted puede tener con Dios. Por tanto, es necesario venir delante del Señor Jesucristo con sinceridad, con honestidad delante del Señor y confesarle a Él nuestro pecado. Aquí no hay terapia, no puede haber ninguna clase de terapia que nos pudiera ayudar en nuestra relación con Dios. Es necesario confesarle al Señor nuestros pecados. Es necesario arrepentirnos. Arrepentimiento habla de un cambio, una disposición a cambiar, una disposición de cambiar nuestro pensamiento, nuestra actitud respecto al pecado. Como les he dicho anteriormente, el pecado sin Cristo puede ser placentero, puede ser un placer importante, pero cuando la luz de Cristo inunda nuestro corazón, entendemos que el pecado es un cáncer que va corroyéndonos por dentro, que nos va destruyendo nuestra relación con Dios y que va cortando lo más vital del ser humano, que es su relación con Dios. Entonces es necesario el arrepentimiento. David le pidió a Dios que limpiara su corazón. Solamente la sangre de Cristo tiene el poder para limpiar nuestras vidas. Nos limpia completamente. La sangre de Cristo limpia también nuestras conciencias. Dice la Escritura que mediante el Espíritu Eterno, Dios lavó nuestras conciencias con la sangre de su Hijo. Por tanto, es necesario que vengamos delante del trono de Dios, delante del trono de la gracia, con sinceridad, con humildad, y reconozcamos que solamente Dios es santo y que nosotros hemos fallado delante del Señor. David se arrepintió, pidió a Dios que limpiara su corazón, que restaurara su integridad. Cuando les ha hablado otras veces de integridad, no significa que sea una persona perfecta para ser una persona de integridad. Es necesario ser honesto delante del Señor. Es necesario ser honesto con los demás para que todos sepan que simplemente somos pecadores arrepentidos delante de la presencia del Señor, y a Dios no le podemos ocultar nada. La integridad tiene que ver con la honestidad. Por tanto, David había fallado. Sí, había llegado hasta el fondo a causa de su pecado, pero ahora se levantaba delante del Señor y le pedía al Señor que le restaurara completamente. Estaba pidiendo que el Señor restaurara su honestidad cuando le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Estaba pidiendo que el Señor le restaurara también su integridad delante del Señor. Porque Dios ha dicho de David que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. No era perfecto, pero sí tenía capacidad de arrepentirse, de confesar su pecado delante del Señor y después creerle que Dios le había perdonado. Y ya no había sentimiento de culpa porque el Señor había perdonado sus pecados. En eso consiste la integridad, en no ser perfecto, pero ser honesto delante del Señor y tener la disposición de agradar al Señor. La única manera de ser restaurado delante de Dios es
el arrepentimiento. La única manera de ser restaurado por Dios es el arrepentimiento. No hay ninguna clase de terapia que nos pueda funcionar. Técnicas de sanidad del alma, técnicas de cualquier cosa que tenga que ver con mezcla de psicología y cristianismo. Nada de eso, solamente y simplemente el arrepentimiento del Señor sanará su alma, le limpiará de sus pecados, porque vendrá Cristo con un corazón humillado delante de su presencia. También el remordimiento por los pecados no ayuda mucho. A Judas lo perdió el remordimiento, sintió remordimiento y el remordimiento no presenta ninguna salida. Pero sin embargo el arrepentimiento nos muestra a Cristo, su amor, su misericordia y saber que Cristo le va a perdonar. Por tanto es necesario arrepentirnos delante del Señor y confesar a Él nuestros pecados. Luego esa sensación de no haber sido perdonado, eso también se soluciona con el Señor, delante de su presencia, pasar tiempo con el Señor. No hay nada que ocultarle a Dios, solamente saber que Él es perdonador, que nos va a perdonar y que hemos venido con la disposición a cambiar, y usted confiará en el poder de la sangre de su Santo Hijo que le limpió de sus pecados, porque dice la Escritura que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si confesáis vuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonar vuestros pecados. Entonces cualquier falla, cualquier pecado que usted haya tenido, ya sea grave o no tan grave, pero eso ha interrumpido la relación que usted podría tener con Dios, es necesario que lo traiga al trono de la gracia y decirle: Señor, aquí está mi pecado, perdóname, yo no quiero seguir más en esto, quiero agradarte a ti, quiero ser fiel a ti, Señor, quiero ser una persona de integridad, quiero parecerme a ti, porque así dice la Biblia. Entonces todo hay que llevarlo al trono de la gracia con un espíritu contrito, sintiendo dolor por el pecado que hemos cometido, porque hemos herido a Dios con nuestros pecados. El que dice que no ha pecado, dice la Biblia, le hacemos a Dios mentiroso con esa aseveración, porque dice la Biblia que todos nosotros pecamos y nos alejamos de Dios como ovejas descarriadas delante de la presencia del Señor. Entonces siempre el arrepentimiento va a ser una salida ante cualquier situación en que estemos fallando delante de la presencia del Señor. Les decía anteriormente que la enfermedad del alma, cuando se enferma el alma a causa del pecado, es como un cáncer que va corroyendo todo ahí adentro y corta lo más vital que nosotros podemos tener en nuestra relación con Dios. No hay ninguna clase de terapia que funcione en esto, solamente el arrepentimiento delante del Señor y traer sinceramente nuestro pecado delante de la presencia del Señor para que haya refrigerio para nuestra alma. David aquí escuchó la amonestación del profeta que dice: ¿qué le dice Dios? ¿Qué le está diciendo Dios a usted? ¿Qué está diciendo Dios a su conciencia? Cualquier cosa que venga ahí a su corazón, a su conciencia, preséntelo delante del Señor, totalmente confiado que Dios le va a perdonar, porque está dispuesto a dejar cualquier pecado que lo aleje de la presencia del Señor. Estamos en días en que es necesario estar a cuenta con Dios todos los días, porque los días son peligrosos y puede ocurrir que en algún momento de esto usted vaya a la presencia del Señor y debe pensar qué cuenta le va a dar a Dios. Por eso es necesario hablar del arrepentimiento de vez en vez. Claro, es necesario hablar de las victorias que Dios hace con nosotros, pero también es necesario arreglar las cuentas con Dios para que el Señor limpie nuestros corazones. Aquí David se arrepintió de su pecado, revisó su conciencia y supo que había pecado, que era necesario venir a la presencia del Señor y pedir perdón por su pecado y recibir de parte de Dios esta salvación tan grande que Dios ha dado. Confesó a Dios su pecado.
Era necesario que el Señor tocara su vida. Era necesario lo que Dios le dice ahí. Él está diciendo a Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces él confesó a Dios, porque era necesario confesarle a Dios su pecado con sinceridad. Necesitó que sean limpiados sus pecados. Versículo 2 dice: y lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Todos necesitamos esto. David lo dijo ahí. No se fijó en su corona, no se fijó en su trono, simplemente con humildad se humilló delante del Señor. Le dice al Señor: lávame más y más de mi pecado y limpia mi pecado. Luego en versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve, y hazme oír gozo y alegría. Luego clamó para que Dios limpie su corazón, renueve su espíritu y restaure su integridad. Versículo 10 del Salmo 51. Estamos ahí. Le dice al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Usted se lo puede decir al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, también te digo lo mismo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Luego le dice: no me eches delante de ti, oh Dios. ¿Dónde iría si tú me echaras delante de ti? A pesar de que tú dijiste que estarías todos los días con nosotros, pero Señor, no quiero que ninguna clase de pecado me aparte de ti. No me eches delante de ti, Señor, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Este era el clamor de David: no quites tu Santo Espíritu de mí. Este debe ser el clamor suyo también. No me apartes de ti, Señor. No me eches delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Sobre esto detengámonos un breve momento. Esto de decirle al Señor: crea en mí un corazón limpio. Es necesario tener esta disposición para que el Señor nos vaya cambiando cada día. Es necesario cambiar. Es necesario que vayamos avanzando hacia la perfección, como el Señor dijo. El apóstol Pablo decía: yo todavía no soy perfecto, pero sí prosigo hacia la meta del supremo llamamiento. Ninguna persona, mientras esté viva, ha logrado una posición de perfección en esta vida, porque está avanzando cada día hacia la meta. Es necesario proseguir, olvidando lo que queda atrás y proseguir hacia adelante, sabiendo que Dios va con nosotros y que mi corazón quiere agradar a Dios. Por tanto, es necesario avanzar. Nadie puede decir soy perfecto, nadie lo es. Pero vamos avanzando hacia la perfección. El Señor va trabajando en cada uno de nosotros. En eso consiste la palabra santificación, que tiene un sentido de ir hacia la perfección. La palabra santificación tiene un sentido de venir a la presencia del Señor de un momento a otro, recibir a Cristo y ser apartado para la gloria de Dios. Hemos sido apartados para su gloria. Esto habla de la santificación. Primero, apartado por Dios. Una persona mundana, una persona que no creía en Dios, de pronto ha creído en Jesús, se arrepiente, confiesa al Señor sus pecados y se convierte en una nueva persona. Le dice el Señor: las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. A partir de ahí comienza la santificación, cuando el Señor lo aparta para la gloria de Él. La santificación también implica limpieza. El Señor le limpia de todos sus pecados y empieza a tener una vida nueva en Cristo. Pero la santificación también implica
un cambio gradual a la presencia del Señor, que va avanzando hacia la perfección, y eso es un cambio gradual. Vez tras vez vamos siendo santificados por la obra del Espíritu Santo y por el poder de la palabra de Dios que va obrando en cada uno de nosotros. Hay poder en la palabra de Dios, hay poder en Jesucristo que murió y resucitó, y hay poder en el Espíritu Santo que nos va llevando cada día a la perfección. Pero para eso es necesario pedir perdón al Señor, arrepentirnos de nuestros pecados y avanzar hacia adelante, no tener remordimiento por lo que hicimos tiempo atrás. El Señor ya lavó nuestros pecados, ahora hay que avanzar hacia la meta, hacia adelante, hacia la perfección. Entonces David estaba diciéndole: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame más y más de mi pecado, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que seamos renovados por el Señor. Así que es necesario hablar del arrepentimiento para ser renovados interiormente, para que tengan tiempos de refrigerio, dijo el apóstol Pedro allí después de Pentecostés. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es integridad. No me eches delante de ti, Señor. No, Señor, de ninguna manera no me puedes dejar que me aleje de ti, oh Dios. Quiero estar aferrado a ti por la fe, oh Dios eterno. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Espíritu Santo. ¿Qué haría sin tu Espíritu, Señor? Señor, lléname con tu Espíritu cada día para ver, Señor, cualquiera falla que hubiera en mi corazón, en mi mente, Señor, y para expulsar toda falla, todo pecado que hubiera en mi corazón y en mi mente. No quites de mí tu Santo Espíritu. Y vuélveme, Señor, devuélveme el gozo de salvación, ese gozo que recibí cuando fui salvo, ese gozo que tuve en saber que mis pecados fueran perdonados. Quiero sentir ese gozo permanentemente, le decía el rey David. Es necesario percibir que el Señor le salvó, que le restauró, que usted es una persona nueva, que ahora tiene una comunión con el Dios Todopoderoso que le salvó. Por tanto, hay que alegrarse cuando pensamos que Cristo murió en la cruz del Calvario para limpiarle a usted y salvarle de todos sus pecados. Renuévame el gozo de la salvación. Luego, la convicción de David era que Dios no rechaza el espíritu contrito y humillado. Esa también tiene que ser la convicción suya. Saber que Dios no rechaza al espíritu humilde, a la persona con humildad. No rechaza al que siente dolor por el pecado. No rechaza al que viene humillado a las plantas del Señor a confesar sus fallas, sus pecados delante de su presencia. David sabía que solo Dios podía y puede restaurar el alma y el espíritu, y renovarle alma, cuerpo y espíritu. Sepa usted también que solamente Dios puede renovarle cuerpo, alma y espíritu. Crea que Dios le ama y que Dios puede hacer una obra grande en su corazón. No se quede como un cristiano nominal. Viva a plenitud su vida cristiana. Porque eso espera el Señor de cada uno de nosotros en estos días. El Señor espera que nosotros seamos la sal de la tierra, pero que también seamos la luz del mundo. Él es la luz verdadera, pero como Él está en nosotros, está proyectando su luz hacia los demás. Por tanto, busque a Dios con todo el corazón. Si ha tenido un encuentro con Dios, siga a Cristo hasta el final. Satanás va a venir en el camino y le va a tratar de seducir para llevarle por otro camino, por el camino del placer, por el camino del fácil, el camino ancho. Pero sin embargo, Dios quiere que usted vaya con su Hijo Jesús hasta el final de sus días.
También estará la otra opción de ocultar al Señor nuestro pecado. David, antes de escribir el Salmo 51, dice que mientras cayó su pecado, se envejecieron sus huesos en su gemir todo el día. Había optado por callar su conciencia. Había optado por ocultar su pecado. Pero sin embargo, esto hizo que se enfermara por dentro. Se enfermó interiormente. Sus huesos se envejecieron. Su gemir era un asunto de todo el día. Quizás estaba gobernando como rey, sentado en su trono, ejecutando justicia, pero sin embargo por dentro estaba gimiendo. Su alma lo sabía muy bien, que él estaba mal, que estaba desconectado con Dios, y eso es una tragedia para alguien que ha creído en el Señor. Saulo, el rey anterior a David, había vivido esta tragedia de haber estado desconectado con el Dios Todopoderoso. Entonces sabía David que era mal negocio de apartarse del Señor. Era una mala decisión. Por tanto, él cayó antes, se envejecieron sus huesos en su gemir todo el día. Guardó su pecado para él solamente. Y no se lo dijo al Señor, porque de día y de noche se agravó sobre mí su mano. Se volvió mi verdor en sequedales. ¿Cuántas veces nos pasa? No todo sequedal es a causa del pecado. El Señor nos lleva a veces a un sequedal para que madure nuestra fe. Así que no piense que si un hermano, si una persona está pasando por un sequedal espiritual es porque tiene un pecado escondido. No haga eso de juzgar a su hermano de ninguna manera. Cada persona conoce lo que hay en su corazón, lo que hay en su vida. Pero en este caso, David fue llevado a esta clase de sequedal a causa de su propio pecado, porque no le había confesado su pecado a Dios. Pero hay otros hermanos que están pasando por un proceso de sequedal, en que en ese sequedal no hay pecado, pero sí hay un proceso de Dios en que Dios le está tratando para que ellos empiecen a avanzar por la fe, no por las emociones, no por las sensaciones gratas de la presencia del Señor, sino por lo que Dios dice en su palabra. Así que hay un sequedal de que usted está siendo procesado por Dios, no a causa de su pecado, sino porque Dios lo está llevando a la escuela del desierto. Como también a veces nos suele llevar a la escuela del alfarero, donde nos tiende en la mesa del alfarero y nos trata a través de una enfermedad, a través de una dificultad, y no por causa de pecado, sino que Dios está trabajando ahí en su espíritu y en su alma. Dios está trabajando todos los días en nosotros, pero ahora estoy hablando de algo diferente, que es ese sequedal, ese problema que causa el pecado, que nos aparta de Dios. Y nosotros sabemos que ese pecado está ahí, por tanto hay que expulsarlo. La única manera de ser sanado su corazón y su alma a causa del pecado es venir a la planta del Señor y decirle: Señor, he pecado contra ti, oh Dios, perdóname, y yo me aparto de este pecado, dispongo mi corazón para apartarme de este pecado. Eso significa arrepentimiento. Cuando el joven que cobró su herencia y se fue lejos de su padre, allá en la distancia disfrutó los placeres, los disfruta alguien que está lejos de Dios. Él disfrutó todo, a concho, estos placeres y ese dinero que se llevó de la herencia, pero en algún momento tocó fondo. A veces Dios permite que nosotros toquemos fondo, porque allí en el fondo de nuestro problema recién vamos a abrir los ojos para darnos cuenta que Dios es real y que Dios está trabajando con nosotros y que Dios nos quiere de vuelta a casa. Allí este joven reaccionó, allí mientras estaba atendiendo a aquellos cerdos. Tenía mucha hambre, quería comer algunos de esos alimentos que él estaba alimentando a los cerdos. No tenía ninguna otra opción.
Pero ahí de repente viene el pensamiento a su mente y dice, ¿qué estoy haciendo aquí yo? Siendo en la casa de mi padre hay jornaleros, personas que trabajan con él y están mucho mejor que yo. Así que voy a hacer una cosa. Retornaré a la casa y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de llamarme tu hijo. Acéptame ahora siquiera como uno de tus siervos. Ese pensamiento que tú allá en la distancia, ese pensamiento se llama arrepentimiento, esa disposición a cambiar. Y dicho y hecho, y este hombre cuando lo pensó, dice la Biblia que entró en sí y retornó a casa. Comenzó el camino de retorno a casa. Y cuando aún estaba cerca, lejos todavía, el padre lo vio en la distancia y corrió para abrazarlo. Cuando usted venga al trono de la gracia a confesar su pecado, el Padre correrá a abrazarle porque usted es hijo del Señor. El Señor le va a vestir otra vez con esas vestiduras de salvación, esas vestiduras de justicia. Le va a colocar otra vez el anillo en la mano que indica que usted es parte del reino del cielo. Que indica que hay un vínculo entre usted y Dios, porque Dios es su Padre. Le va a volver a colocar el calzado del apresto del Evangelio, porque va a avanzar con Cristo hasta el día que el Señor venga. Es necesario que acuda a Dios, confiado que Dios le perdonará, pero usted está dispuesto a dejarlo todo ahí en el altar del Señor, dejar sus lágrimas y tomar la firme decisión de no volver atrás. Eso significa arrepentimiento, y esto hizo David. Porque de día y de noche se agravó sobre mí su mano, dijo, y se volvió mi verdor en sequedales. Luego dice, bienaventurado, después de esta experiencia, podemos ver esta obra de Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Salmo 32, dice David, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. David tenía el remedio, tenía la palabra del Señor en su mente y en su corazón, porque ahí escribe en el Salmo 32 que se envejecieron sus huesos por su gemir, porque día y noche se agravó la mano del Señor, que su verdor se convirtió en sequedales. Pero él sabía que bienaventurado era aquel varón que venía delante del Señor a presentar su pecado. Bienaventurado, decía, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Por eso en el Salmo 51 estaba preparado para confesar delante del Señor su pecado. Por tanto, usted que también conoce la palabra del Señor, es necesario que hoy venga a los pies del Señor y le diga, Señor, aquí está mi vida. Vengo tal cual soy, Señor. He hecho cosas que no te agradan a ti, Señor. Y he dejado hacer otras cosas que a ti te agradaban. He pecado de hecho, pero también he pecado de omisión. He pecado de palabras y he pecado también de pensamiento. Perdóname, oh Dios, limpia mis pecados, me arrepiento. De ahora en adelante quisiera, Señor, que mi mente sea un lugar donde tú estás inspirando mis pensamientos y no sea el taller de Satanás. Yo renuncio a Satanás y a todo pensamiento pecaminoso y me entrego a ti, Señor. Me arrepiento de mis pecados. Puede decirle al Señor, el Señor le va a restaurar. Podemos hablar de David, de su victoria con Goliat, pero antes de que hablemos de la victoria, es necesario que nuestro corazón sea limpiado con la sangre de Cristo y podamos avanzar hacia la meta que el Señor nos ha fijado a cada uno de nosotros. Es necesario revisar el corazón primero antes de ponernos la coraza de justicia. Y el arrepentimiento será el medio para estar a cuenta con el Señor nuestro Dios. Y van a venir tiempos de refrigerio, no solamente para usted, va a haber tiempo de refrigerio para su matrimonio,
para su familia, para sus hijos, porque el Señor le ama. El Señor murió en la cruz del Calvario para manifestar ese amor que tiene con cada ser humano y salvarnos. El Señor les bendiga. Dios quiere renovarnos cuerpo, alma y espíritu. El Señor les bendiga. Vamos a orar delante del Señor. Soberano Dios, tú eres nuestro Padre. Estamos delante de ti en este momento. Hemos escuchado tu palabra. Nos inspiramos, Señor, en esta confesión sincera, en esta confesión que implicó arrepentimiento en el caso de David. Y venimos delante de ti, delante del trono de la gracia. Tú conoces en lo más íntimo nuestros más ocultos pensamientos e intenciones. Aquí están, Señor, a la vista tuya, oh Dios. Perdona nuestros pecados, límpianos de todo mal. Haz una obra poderosa en cada uno de nosotros. Señor, bendigo a cada hogar que está recibiendo esta tu palabra. Señor, somos confrontados con tu palabra porque es necesario venir delante de ti con un espíritu quebrantado, Señor, y confesando a ti nuestros pecados. Bendigo, Señor, a nuestros hermanos. Bendigo nuestras vidas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Al Señor sea toda la gloria y a cada uno de nosotros su misericordia. Amén. El Señor les bendiga, hermanos y amigos. Amén.